para todos mis amados amigos. Qué bueno hoy nuevamente nuestro devocional Caminos de Vida Eterna en este estudio sistemático del libro de Miqueas. Hoy estaremos en el capítulo 4, dando lectura en el capítulo 4 del libro de Miqueas. Entonces les invito para que todos vayamos al capítulo 4. Constituido por cabecera de montes, capítulo 4. Y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y vendrán muchas gentes y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Bien que todos los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, para siempre y eternalmente. En aquel día, dice Jehová, juntaré la coja, y recogeré la amontada, y a la que afligí, y pondré a la coja para sucesión, y a la descarriada para nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti, y el señorío primero, el reino vendrá a la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora empero se han juntado muchas gentes contra ti y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo sobre Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro, y tus uñas de metal, y desmenuzarás muchos pueblos, y consagrarás a Jehová sus robos, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Hemos hecho lectura en esta preciosa mañana del libro de Miqueas, el capítulo 4. Hoy venimos estudiando el capítulo 4. En el capítulo 1 vimos bajo el título El juicio, ¿cierto? El capítulo 2 nos habla de las sentencias. Y en el capítulo 3 estuvimos observando y mirando acerca del título Los corruptos, ¿sí? Hoy estaremos compartiendo bajo el título El gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Llama mucho la atención porque en este capítulo 4 Dios le presenta al pueblo, de Israel, a las tribus del norte y a las tribus del sur, les habla de una futura restauración del reino, ¿cierto? Bajo su gobierno, bajo el gobierno de Dios. Oiga, realmente Dios es bueno, misericordioso, ¿sí? Porque a pesar del pecado de este pueblo, su misericordia y su bondad para con ellos es demasiado grande, y no solamente para con ellos, sino también para qué, para con todos nosotros. A pesar de que ellos eran corruptos, a pesar de que se habían apartado de la ley de su Dios, tanto los gobernantes, los jueces y los profetas y sacerdotes, entonces como Dios, hermano, les habla de una futura restauración, porque Dios es un Dios de restauración. Entonces, el futuro gobierno de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a hablar esa parte porque es importante tener en consideración que cuando Miqueas les habla de un futuro gobierno de Dios, no les estaba hablando para ese tiempo, para ese momento, porque recordemos
que en el capítulo 1, Dios les está hablando de un juicio, ¿cierto? Y en el capítulo 2 nuevamente le da la sentencia, ¿cierto? Y en el capítulo 3 encontramos cómo Dios muestra para quién es esa sentencia, y es para los corruptos, ¿cierto? Para aquellos que se habían pervertido. Pero ahora en el capítulo 4 encontramos de que Dios les habla de una futura restauración. Pero no era una restauración ahí en el momento, porque ellos tenían que pasar primeramente por aquel juicio y por aquella sentencia para los corruptos. En el gobierno de Dios reina la paz, la justicia, la misericordia y el bienestar, ¿cierto? En el gobierno de Dios reina la paz, la justicia, la misericordia y la verdad. Cuando miramos el profeta hablándole al pueblo acerca de que Dios mismo los gobernará, ¿por qué razón Dios los iba a gobernar? Porque los hombres no habían sabido ejecutar el gobierno sobre los hombres, ¿cierto? No habían tenido, hermanos y amigos, esa capacidad. En pocas palabras, Dios se sentía defraudado por los gobernantes, por los jueces y por los mismos ministros de aquel tiempo, que eran los profetas y sacerdotes. Entonces Dios ya no confiaba y dice que Él mismo los iba a gobernar. Por eso encontramos allá que el proverbista, en el capítulo 29, en el versículo 2, el proverbista Salomón dijo: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Sí, qué lindo. El proverbista Salomón, podríamos decir ampliamente, que en este texto está dando a comprender ampliamente acerca de ese gobierno que viene de parte de Dios. Cuando Dios gobierna, ¿cierto? Cuando Dios es el que gobierna, hermano, es un gobierno de justicia, es un gobierno de misericordia, y es un gobierno de paz, es un gobierno de bienestar. ¿Recuerda cuando David pecó? La Biblia dice que cuando David pecó, a David lo pusieron a escoger si estar en las manos de los hombres o estar en las manos de Dios. Pero David dijo ampliamente, dijo: no, yo prefiero estar en las manos de Dios. Prefiero estar bajo la disciplina del Señor. Prefiero estar bajo el gobierno de Dios, porque misericordioso y clemente es Jehová. Él sabía que estar bajo el gobierno de Dios es maravilloso. Qué bueno, porque esto nos refleja, nosotros estábamos fuera del gobierno de Dios. Antes de conocer a Cristo, todos aquellos que hemos conocido a Cristo, en tiempo atrás, no estábamos bajo el gobierno de Dios, estábamos bajo el gobierno del pecado, bajo el gobierno de la maldad, bajo el gobierno de los placeres mundanales. Pero cuando llegamos a Cristo, hermanos y amigos, estamos bajo el gobierno de Dios, ese gobierno que nos trae paz, que nos trae misericordia, que nos trae perdón y que nos trae un bienestar para nuestra vida. ¿Sí? El desaparecido libertador Simón Bolívar dijo: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible y mayor suma de seguridad social, ¿cierto? Entonces, pues repito, Simón Bolívar dijo que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad y posible mayor suma de seguridad social. Y ese gobierno solamente lo vamos a encontrar ¿en quién? En Dios. Cuando el hombre, por eso la Biblia dice que cuando los hombres digan paz y paz, es porque vendrá guerra y destrucción repentina. Porque los hombres, bajo el poder del hombre perverso y corrupto, difícilmente vamos a poder encontrar un gobierno de paz, un gobierno de misericordia, un gobierno de igualdades. Hoy en día se habla mucho de las igualdades, pero realmente simplemente son términos, son palabras, porque hablamos de derechos de igualdad. Pero realmente cuando miramos las naciones, hermanos, los gobiernos que hablan tanto de derechos de igualdad,
que hablan de ayudar al pobre, de ayudar al necesitado, simplemente es una oratoria que ellos manejan para poder conquistar a aquellos hombres que los han de elegir para sus propios gobiernos, ¿cierto? Pero cuando están en el poder, se olvidan de esos mensajes tan halagüeños que siempre expresaban. Pero Simón Bolívar dice claramente que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que trae felicidad, ¿cierto? Y que trae seguridad social. Y eso solamente lo encontramos cuando llegamos a la presencia del Señor. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Nosotros no estamos bajo el gobierno de los hombres. Aquellos hombres y mujeres que hemos aceptado a Cristo, más que estar bajo el gobierno de los hombres, estamos bajo el gobierno de Dios, ¿cierto? George Lichtenberg dijo: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Esto dijo George Lichtenberg: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque encontramos un gobierno y gobiernos que perdieron la vergüenza, ¿cierto? Ya perdieron la vergüenza, el engaño, la mentira. Y entonces, ¿qué pasa? Ya el pueblo no lo respeta, ya el pueblo no les cree, ya el pueblo no le cree a los gobiernos de los hombres. Por eso el mismo Dios tenía que gobernar, ¿cierto?, a la nación de Israel. El mismo Dios necesitaba gobernar a las tribus del norte y a las tribus del sur. ¿Por qué? Porque el pueblo llega el momento donde pierde la credibilidad, hermano, y ellos habían perdido la credibilidad de una manera abierta en los gobiernos, en los jueces y en los mismos ministros de Dios que estaban en aquel tiempo, que eran los sacerdotes y profetas. No es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día la gente ha perdido la credibilidad a los gobernantes, ha perdido la credibilidad a los estados jurídicos, ha perdido la credibilidad al sistema religioso. ¿Por qué? Porque lastimosamente han habido hombres y mujeres fraudulentas, ¿cierto?, corruptos, como miramos en el capítulo 3, que han usado y que usan la parte del gobierno y la parte jurídica y la parte del ministerio para beneficio de ellos mismos. Entonces, el mismo Dios era el que necesitaba que tomar el gobierno. En el tiempo que Dios establece su gobierno en Israel, Él gobernará la controversia de los profetas, ¿cierto? Vamos entonces a mirar en este mensaje solamente, aunque tiene 13 versículos, en la versión Reina Valera aparece con 13 versículos, en la versión Nueva Versión Internacional aparece con 13 versículos el capítulo 4, pero la Biblia latinoamericana aparece con 14 versículos. ¿Qué significa eso? ¿Hay alguna controversia ahí? No. Lo que pasa es que la Biblia latinoamericana le anexa el versículo 1, que en la Reina Valera lo toma el capítulo 5 con el versículo 1. Entonces la versión latinoamericana anexa ese versículo 1 al capítulo 4. Entonces en la versión latinoamericana nos presenta que es Miqueas capítulo 4 del versículo 1 al 13. Ahora, en el capítulo 4 encontramos dos aspectos bien interesantes. Primero, nos habla del gobierno de Dios. Pero segundo, nos habla de la controversia o la disputa. ¿Cómo así, pastor? La disputa entre quién y entre quiénes. Entre los profetas, los falsos profetas y el profeta de Dios. En la Reina Valera, usted no va a encontrar ampliamente esto. Lo que le voy a enseñar hoy, usted lo va a encontrar en la Biblia latinoamericana. Es difícil encontrar quiénes son los que hablan en el capítulo 4, porque aquí encontramos una disputa, encontramos un diálogo, por decirlo así, donde el profeta de Dios, que es Miqueas, habla, pero los falsos profetas hablan también, siendo controversiales con el mensaje que el profeta de Dios está dando. Pero entonces,
Miremos el primer punto para que sigamos adelante. El gobierno de Dios, lo encontramos del versículo 1 al versículo 5. El gobierno de Dios dice: acontecerá en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden en cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Entonces hablamos del gobierno de Dios. Recuerde que este gobierno que el profeta Miqueas está trazando en el capítulo 4 no es un gobierno que se vaya a presentar rápidamente, es un gobierno a futuro, ¿cierto? A futuro, porque recuerde que lo primero que tenía que venir sobre ellos era el juicio y la sentencia que Dios les había dado a través del profeta en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ¿cierto? Entonces, esa sentencia y ese juicio se tenían que cumplir, pero ¿qué está diciendo Dios aquí? Les está dando una voz de esperanza, una voz de consuelo, una voz de esperanza, una voz de ánimo. Les está diciendo en pocas palabras, permítame decirlo en estas palabras, aunque vengan los momentos de dolor, porque van a venir, donde ustedes van a estar cautivos, aunque venga el dolor y venga el sufrimiento, venga la tristeza y ustedes vengan bajo ese juicio, yo los voy a restaurar, yo los voy a fortalecer, yo los voy a levantar. O sea que el Señor, hermanos, habla de una futura restauración del gobierno de Israel, ¿cierto? Del gobierno del pueblo de Israel, pero bajo el gobierno de Dios. No bajo el gobierno de los hombres, sino bajo el gobierno de Dios. El profeta señala un tiempo futuro. Recuerden lo que le estoy diciendo, ¿cierto? El profeta lo que les está señalando es un tiempo futuro. Mire lo que dice en el versículo 1 y subráyelo. Acontecerá en los postreros tiempos. Acontecerá en los postreros tiempos. En la Biblia latinoamericana dice al final de los tiempos, ¿cierto? Dice la Biblia latinoamericana al final de los tiempos. ¿De cuáles tiempos? O sea, cuando ya se haya cumplido lo que con anterioridad Dios habló a través de los profetas. La nueva versión internacional dice en los últimos días. O sea que no era un gobierno que se iba a dar en el momento, no, era un gobierno. El profeta estaba hablando de un gobierno a futuro, un gobierno a futuro. Dice, en el sistema de gobierno y restauración, los pueblos regresarían a Jerusalén. Mira lo que dice el versículo 2, dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué era lo que estaba diciendo Dios? Que en el tiempo futuro, en el tiempo de la restauración, los pueblos, aquellos que habían salido huyendo, que tendrían que ir al exilio babilónico y que tendrían que ir a la cautividad, ellos iban a regresar nuevamente a su territorio. Y no solamente ellos, sino muchas naciones vendrían a Jerusalén, que era la capital
del imperio judío. Regresarían. Y ahí el profeta nos está hablando ampliamente. En la Nueva Versión Internacional dice: entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán. Dice la Nueva Versión Internacional. Es entonces que encontramos en la Nueva Versión Internacional, nos marca un conector de resultados. Entonces, o sea, bajo el gobierno de Dios, el pueblo de Israel volvería a su territorio, regresarían de las naciones, volverían, y usted lo encuentra cuando usted lee el libro de Nehemías y el libro de Esdras, que son los dos libros que nos trazan luego del exilio babilónico, los acontecimientos que marcan la historia del exilio babilónico, del pueblo de Israel. Entonces encontramos, mis amados, que ahí en Esdras nos traza abiertamente que el pueblo regresó. El pueblo regresó nuevamente a reconstruir su territorio. Ellos regresaron nuevamente a construir lo que los imperios anteriores habían destruido, ¿cierto? Pero eso tuvo un tiempo. Recuerde que eso tuvo un espacio. Dice, Miqueas comienza a señalarnos, dice: subamos al monte del Señor. Comienza a señalarnos un proceso, o comienza a señalarnos algunos puntos. Subamos al monte del Señor. Dios mismo nos instruirá. Mírenlo, me llama mucho la atención, porque en la versión nueva versión internacional, dice en el versículo 2: Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas. En el versículo 3, la Reina Valera, dice: y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos. Pero no, en la Nueva Versión Internacional dice que Dios mismo, bajo ese modelo, bajo ese gobierno divino, el mismo Dios los iba a instruir. ¿Y por qué? Porque el mismo Dios los iba a instruir. Aquí viene algo bien interesante. ¿Por qué el mismo Dios los iba a instruir? Porque recuerde que los sacerdotes, hermanos, no habían sabido instruir al pueblo de Dios. Los profetas no habían sabido instruir al pueblo de Dios. No le habían enseñado la verdad. Al contrario, los habían desviado de la verdad. Recordemos que eso lo miramos en el capítulo 3, donde ellos se habían vuelto corruptos y le enseñaban al pueblo, ¿por qué? Por dinero. Le enseñaban al pueblo por beneficios económicos para ellos. Y aquí el mismo Dios, Miqueas dice que el mismo Dios instruiría a su pueblo, que el mismo Dios les enseñaría, que el mismo Dios capacitaría a su pueblo en la enseñanza de la palabra del Señor y en sus leyes. ¿Por qué? Porque los profetas y los sacerdotes se habían pervertido. Se habían pervertido, mis amados preciosos de Dios. Hoy, ¿qué está haciendo Dios, hermano, en las naciones? ¿Qué está haciendo Dios en los pueblos? Dios está levantando hombres y mujeres en los pueblos, hombres con una visión diferente, hombres y mujeres, hermanos, que tienen temor de Dios, que se ajustan y nos ajustamos a los principios establecidos en la palabra de Dios, que nos ajustamos a lo que Dios dice, porque es el mismo Dios el que pone en nuestro corazón, es el mismo Dios el que trae ese temor sobre cada hombre y sobre cada mujer, el mismo Dios. En el versículo 3 dice: Dios mismo juzgará entre muchos pueblos. Oiga, Dios mismo juzgará entre muchos, ¿qué? Dios mismo juzgará entre muchos pueblos. ¿Por qué? El mismo Dios sería el juez, hermano. Dios mismo sería el que juzgaría. Lo primero que nos deja ver Miqueas en ese gobierno era que el mismo Dios iba a instruir al pueblo. Le iba a enseñar la ley, le iba a enseñar el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Ahora, el mismo Dios en el versículo 3, en la nueva traducción, en la Nueva Versión Internacional, ampliamente nos presenta
esto que les estoy diciendo en el versículo 2 y en el versículo 3. Versículo 2 dice que el mismo Dios los instruirá. Y en el versículo 3 dice, y el mismo Dios juzgará. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué habían hecho los jueces. Los jueces se habían pervertido. Los jueces habían cambiado la ley. Los jueces daban una sentencia favorable al que les daba ¿qué? Un bienestar económico también. Los jueces no daban una sentencia correcta. Los jueces se habían vuelto corruptos, ¿cierto? Entonces no juzgaban correctamente, se habían apartado de la justicia. Recordemos eso. Que Dios lo que en el capítulo 6, en el versículo 8, que es el texto central de todo el libro de Miqueas, es: ¿y qué pide Jehová de Dios de ustedes? Hacer justicia, tener misericordia y humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado de la justicia. Ellos eran injustos, condenaban al justo para liberar al culpable. Les hago una pregunta, ¿no es lo mismo que vemos hoy en día? Hoy vemos, hermano, un sistema de corrupción en los aspectos jurídicos. Hoy vemos cómo los abogados, como muchos fiscales, hoy vemos como muchos jueces, hoy vemos como muchos abogados, hermanos, son perversos y corruptos, ¿cierto que sí? Tristemente, por la plata, condenan al justo y le dan libertad al que es culpable. Declaran culpable al que es bueno y el que no ha cometido ningún delito, pero declaran inocente, lo que llamamos hoy en día la famosa ley de reconciliación, donde mucha gente, hermanos, siendo culpable, ¿qué hizo la ley? ¿Qué hicieron la ley de los hombres? Los declararon inocentes. En la ley de los hombres, los hombres declaran inocentes a los culpables, y a los culpables los declaran inocentes, y a los que son inocentes los declaran ¿qué? Culpables, ¿sí? Entonces, y a los que son culpables pues los declaran inocentes. Usted ya me entendió bien el mensaje. Entonces, amados míos, Dios mismo será su juez. Dios juzgará entre muchos pueblos, le dice en el versículo 3, dice claramente: Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y su lanza para hoce. No alzarán espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Qué les está diciendo Dios a través del profeta? Que Él mismo va a juzgar entre las naciones. Que Él administrará con justicia, o sea, juzgará con justicia, y en su justicia no habrá acciones bélicas. En la justicia de Dios o en el gobierno de Dios no habrán acciones bélicas, o sea, no habrá guerra. Aquí Miqueas nos está trazando también algo que tiene que ver con el milenio. Recordemos que en el milenio, cuando ya se establezca el gobierno de Dios sobre la tierra, donde la palabra del Señor dice que ya no va, en la tierra ya no va a haber guerra. Dice que Isaías también nos habla, dice que el león jugará con el niño y que ya no se prepararán los hombres para la guerra. Lo que Miqueas nos está trazando no solamente era para ese tiempo con Israel, sino que también nos estaba trazando lo que abiertamente nosotros sabemos y conocemos como en la escatología, como el tiempo de el milenio, ¿cierto? El tiempo de el milenio. Qué bueno es nuestro Dios, ¿cierto? Dice: se cambiarán las armas por instrumentos de trabajo. Eso es lo que bajo el gobierno de Dios, ¿qué iba a hacer Dios? Dice que ya se cambiarían las armas por herramientas de trabajo. Ya no se forjarían las herramientas de trabajo, porque ellos forjaban las herramientas de trabajo para defender. Los campesinos en aquel tiempo hacían de sus asadones formas y modelos de espadas, de instrumentos para poder combatir a los opresores. Entonces, lo que Dios les estaba diciendo: ya no se prepararán más para la guerra, ¿sí? Ya no serán espada nación contra nación,
ni se adiestrarán para la guerra, ¿sí? Ya no habría ya esa guerra, es lo que Dios les estaba diciendo, bajo el gobierno de Dios. Por eso, mis amados preciosos del Señor, solamente cuando el gobierno de Dios viene a la vida del hombre, entonces podemos encontrar esa paz, esa misericordia, esa justicia y ese bienestar. Solamente cuando el gobierno de Dios viene, hermanos y amigos, a un hombre o a una mujer, es donde el hombre encuentra paz. Por eso, si no hemos aceptado a Jesucristo, necesitamos aceptar a Jesucristo. ¿Para qué? Para que haya paz, para que en nuestra vida haya esa paz, para poder encontrar en nosotros esa justicia perfecta y poder encontrar ese bienestar. Solamente ahí lo vamos a poder mirar. Cada uno tendrá paz en sus praderas. O sea, recuerde que ellos no tenían paz. No tenían paz porque ellos siempre estaban esperando que los opresores, que los corruptos vinieran a quitarle lo poquito o lo mucho que ellos tenían. Los campesinos en aquel tiempo estaban dispuestos para la guerra. ¿Por qué? Porque los gobernantes venían a robarles, a quitarles lo poquito que tenían. Pero entonces Dios lo que les está diciendo, bajo mi gobierno, ustedes ya no van a tener que estar en insosiego, ustedes ya van a poder tener paz en sus parcelas, ya van a poder sembrar sus cultivos sin temor ni miedo a que vengan los opresores o vengan los corruptos a robarle lo poquito que ustedes tienen. Qué bueno es el Señor, ¿cierto? Ahora, recordemos que aquí, ahí terminamos en esta mañana, encontramos una forma de interlocución, ¿cierto? Y los interlocutores afirman que las naciones caminan en pro de sus dioses, pero nosotros invocamos siempre al Señor nuestro Dios. Ese versículo 5 nos traza que los falsos profetas, escúcheme muy bien, oiga, el cinismo de los falsos profetas, cuando el profeta les habla de ese bienestar que el gobierno de Dios les va a traer, los falsos profetas responden. Oiga, mire lo que responden los falsos profetas, dicen ampliamente, pero de una manera irónica, con cinismo, dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Eso no era verdad. ¿Quiénes están hablando en el versículo 5? No está hablando Dios. En el versículo 5 no está hablando el profeta Miqueas. En el versículo 5 están hablando los falsos profetas que de una manera cínica dicen: aunque todos los pueblos anden en pro de su Dios, nosotros caminaremos y hemos caminado en pro de nuestro Dios. Una gran mentira, porque ellos nunca habían caminado en pro de su Dios. Al contrario, ellos caminaban en pro de los dioses que paganos, de la idolatría. Se habían levantado cultos idolátricos.